estaba mencionando que justamente las actividades de identificación de factores que causan impulsores, que causan deforestación y degradación, fue uno de los primeros insumos para el trabajo de preparación de la estrategia nacional. Por eso, en esta reflexión no vamos a dar una lista de cuáles son las causas de deforestación y degradación en la región, porque como hemos visto, cambian mucho de país a país y además cambian dentro del mismo país. Lo que sí es importante recordarnos en el momento cuando harán, por ejemplo, su hoja de ruta de preparación de estrategia, mantener esos insumos para la toma de decisión. También la importancia de tener en cuenta los factores impulsores de la deforestación y degradación fue resaltado una vez más en Varsovia hace poco, cuando se reafirmó la importancia de abordar esos factores en el contexto de la elaboración de la estrategia, pero también se estaba alentando a todas las partes a proseguir su lucha contra los factores impulsores de la deforestación y la degradación. Y también, como estaba diciendo antes, también en Varsovia se reconoció, se hizo ese statement, digamos, que las medidas destinadas a hacer frente a esos factores difieren según las circunstancias y capacidades de cada país. Aquí, por vuestra referencia, también luego hay algunos otros párrafos de la Convención donde mencionan los factores impulsores de deforestación y degradación forestal. En este familiar esquema, digamos que ya lo conocerán muy bien, es para justamente resumir un poco lo que se ha conversado también de los panelistas anteriores. O sea que de nuestro Sistema Nacional de Monitoreo de Bosque, en la parte del sistema satelital, por ejemplo, a través de análisis de series temporales, como puede ser de 90, 2000, 2010, etcétera, se pueden hacer estudios de cambio de uso de la tierra. También se pueden complementar con trabajos de campo en el Inventario Nacional Forestal y a través de esto, por ejemplo, identificar dónde están ocurriendo los cambios y hacer una relativa cuantificación de cuáles son esos cambios en el terreno. Por ejemplo, en el caso de Panamá, en el trabajo del Inventario Nacional Forestal, que es un Inventario Nacional Forestal multipropósito, como Carlos sabe muy bien aquí en el aula, también algunas de las actividades son de muestreos de degradación. Y esto es porque, como han recordado también los panelistas, el estudio de degradación a través del sistema satelital todavía es un desafío bastante grande. Hay varios estudios que se están haciendo para ver cómo se puede trabajar de esa forma, pero todavía estamos bastante lejos, digamos, de las posibilidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría haber muestreos de campo, usar proxies, etcétera. También a través del Sistema Nacional de Monitoreo de Bosque se puede contribuir a la identificación del por qué están ocurriendo los cambios. Justamente vimos, por ejemplo, en Ecuador, en Brasil, todas esas comparaciones de series temporales y también en Colombia que contribuyeron a la identificación del por qué, cuáles eran las causas. Naturalmente, a esto también habría que agregar consultas, expertos locales, validación, análisis en el terreno. Considerando un poquito más la degradación, por ejemplo, y también cómo se puede aprovechar más algunas de las herramientas del Sistema Nacional de Monitoreo de Bosque, por ejemplo, también como se estaba mencionando en el caso de Brasil, se podría usar en los países que ya lo están preparando la plataforma de diseminación web del sistema. Esta no solo es una herramienta para incrementar la transparencia del sistema, sino que también para los países que lo están preparando de esa forma, puede permitir una retroalimentación por parte de personas locales, por ejemplo. Entonces eso podría ser una buena modalidad también de tener una escala local, teniendo, por ejemplo, una red de informantes locales, son herramientas abiertas al público, entonces se podría poner la información de degradación, sobre todo, para poder aumentar esa información que bastante falta en muchos países. Y con esto, pues habría algunas consideraciones más a hacer, pero creo que el tiempo no lo va a permitir. Así que dejo la palabra a Gabriel para seguir con la presentación. Bueno,
Yo quería continuar con lo que nos contaba Serena y haciendo énfasis en lo que Marco comentaba. Estas son algunas reflexiones acerca de elementos que pueden ser útiles para un proceso de construcción de estrategia, que en la mayoría de los países de la región nuestra todavía está en un estado embrionario. Cuando Serena nos hablaba de aquellas herramientas para poder entender cuáles habían sido en el pasado esos factores de deforestación, esas fuerzas motoras, nos daba la importancia de poder entender cuáles habían sido las razones por las cuales hemos perdido bosque en los últimos 30 años, por ejemplo. Eso es algo muy importante, pero la definición de una estrategia red también implica empezar a discutir opciones a futuro. Es una discusión acerca de, en parte, de qué tipo de país nosotros queremos y cuáles son esas herramientas que nosotros pudiéramos tener a mano para poder influenciar el acercarnos a ese tipo de país que buscamos. Y hay varias herramientas para poder tener esa discusión y alimentar esa discusión en una estrategia red. Uno puede trabajar con los costos de diferentes opciones, uno puede trabajar con los ingresos de diferentes opciones. En la que me voy a concentrar ahora rápidamente es con una de esas herramientas para alimentar el debate, y es poder tener imágenes espaciales de cómo nuestras ideas de discusión en una estrategia red se reflejarían en cómo el país podría lucir a futuro. Si nos concentramos en el driver A, ¿cuál es el impacto sobre la cobertura boscosa? Nos conviene identificarnos y concentrarnos más en un driver que en otro. Y ese tipo de decisiones, ¿cuál es el impacto que tiene sobre ese futuro de cómo podría lucir la cobertura forestal? Bueno, no quisiera concentrarme mucho en esta filmina porque es pesada, primero. Segundo, es demasiado técnica. Aquellos interesados en cómo se hacen estas cosas, en el minuto que me indica que me queda, nos podemos ir a juntar afuera. Pero en esta cosa que está ahí como redondeada era lo que Serena se había concentrado. Eso es un poco mirar para el pasado, poder entender por qué vemos lo que estamos mirando ahora. Estos últimos 2 pasos es un poco poder entender cuál sería el impacto de diferentes opciones estratégicas sobre la cobertura a futuro. Implica manejar mapas, implica hacer modelación, implica una cantidad de cosas que pueden ser muy interesantes para aquellos que les gustan estas cosas, pero por ahora vamos a pasar a algún ejemplo concreto de cuál puede ser un resultado de usar este tipo de herramientas. Y elegimos el de Panamá. En este momento es uno de los más avanzados. Lo que están viendo ustedes ahora es un mapa que concentra varias cosas. Primero, es una posible imagen del país al 2032. Es una imagen del país en el cual hemos combinado los riesgos de deforestación. Son riesgos, no son cosas determinantes. Puede ocurrir como no puede ocurrir. Cuanto más oscuro es lo que ustedes ven ahí, más probabilidades tiene de que ese píxel se deforeste. Y aparte lo hemos combinado, en este caso específico, con la existencia de beneficios ambientales en esas áreas. ¿Por qué puede ser esto importante para discutir una estrategia red? Por ejemplo, en un ambiente como el que estamos nosotros ahora, en el cual el financiamiento para red es complicado de conseguir, hemos aprendido en discusiones con financistas privados que hay cuatro cosas que les interesan mucho. Una es tener un buen sistema nacional de monitoreo. Es importante saber qué es lo que está pasando. El segundo es una política nacional de salvaguardas. El tercero es poder invertir en áreas que realmente tengan riesgos de deforestación alto.
Y el cuarto es, a más o menos igual contenido de carbono, a más o menos igual riesgo de deforestación, nos interesan esas áreas donde existen mayor cantidad de beneficios múltiples o beneficios ambientales y beneficios sociales. Esto, por ejemplo, nos ha ayudado mucho para poder discutir con financistas serios interesados en apoyar procesos red en un país. Y esta es solamente una imagen. Este es un tipo de escenario que hemos decidido hacer simplemente para catalizar una discusión. Va a ser mucho más interesante poder reflejar imágenes como estas que salgan de los procesos de discusión de una estrategia red. Diferentes opciones que se discutan, cómo es que lucen en el mapa, en la imagen del país a futuro. Y no solamente cómo lucen espacialmente en una imagen a futuro, sino la reflexión también es, por ejemplo, poder ver diferentes opciones. ¿Cuál es su impacto en términos de las emisiones netas de un país? Y de vuelta, simplemente para catalizar una discusión, el gráfico que ustedes ven en la parte superior izquierda, fijo 3 escenarios y lo que tienen ahí ustedes son las emisiones acumuladas. Tienen un escenario en rojo que es el business as usual, el país no cambia, todo sigue como hasta ahora, un cierto nivel de emisiones. Tienen también una de las posibles alternativas